Hola Calaco, ¿cómo estás? Me alegra verte de nuevo a ti y ese bonito cerebro que siempre cargas. Vengo a contarte otra historia de terror. Espero que la disfrutes y me comentes qué te pareció. Y comencemos. Encontré lo que escondían mis padres en el sótano. El sótano siempre estuvo fuera de los límites desde que tengo memoria. Mis padres siempre fueron firmes en mantenerlo cerrado. Cada vez que les preguntaba qué había allá abajo, intentaban contestarme una cosa diferente. A veces cosas de Navidad, a veces muebles viejos y otra basura. Siendo bastante joven, estaba curioso en lo que habría allá abajo, incluso si era basura vieja y aburrida. Cada vez que mencionaba al bajar ahí, podía ver cómo el color desaparecía de sus caras, como si hubiera dicho algo terrible. Me explicaron que las escaleras que bajaban hasta allí eran muy inestables y que no querían que me cayera y me lastimara. Me expresaron muy claramente que nunca debía bajar allí, incluso si ellos estuvieran presentes. Me hicieron cumplir esa regla con absoluta autoridad. Una vez, cuando tenía 8 años, mi papá me atrapó tratando de bajar al sótano. No lo había visto y pensé que finalmente descubriría los secretos del sótano por mí mismo. Me disculpé profusamente tan pronto como me di cuenta que había sido atrapado. Pero mi papá no escuchó. Se enfureció, gritándome sobre lo tonto que he sido y lanzando cosas por la cocina. Creo que nunca me habían golpeado tan fuerte como ese día. La razón por la que les cuento todo esto es porque hoy estaba sentado en mi habitación, jugando videojuegos como lo hago normalmente, cuando pensamientos curiosos sobre el sótano comenzaron a aparecer en mi mente. Los tenía de vez en cuando, normalmente intentaba quitármelos de encima, pero hoy era diferente. Mis padres estaban fuera de casa, haciendo compras y haciendo recados por la ciudad, ya que era fin de semana, y todavía estarían fuera por bastante tiempo. Tenía la casa para mí solo. Los recuerdos de esa paliza, después de ser atrapado, se dispararon al frente de mi mente, sofocando temporalmente esos pensamientos insidiosos del sótano. Pero mientras seguía jugando, volvieron a aparecer, como una picazón que no podía rascarme. Intenté liberarme de ellos otra vez, pensando en lo que pasaría si me atrapaban, pero fueron implacables. Esta era la mejor oportunidad que había tenido. Normalmente no confiaban en mí, pero ninguno de los dos estaba aquí. No había manera de que pudiera averiguarlo. No si me aseguraba de dejar todo exactamente como lo encontré. Sería el crimen perfecto. Finalmente, cediendo a mi curiosidad, el encanto del lugar prohibido se volvió demasiado atractivo como para resistirlo. Crucé el pasillo corriendo y entré a la habitación de mis padres. Escudriñando la gran habitación, mis ojos se fijaron en la mesita de noche de mi madre. Ella siempre guardaba sus llaves aquí, a su lado. Agudizando mis oídos, traté de escuchar por cualquier tipo de sonido, en caso de que mis padres hubieran terminado sus recados temprano y hubieran regresado a casa. Esperé unos segundos y cuando mis oídos aún se encontraron con el silencio, me alegré de que todavía estuvieran ocupados en el mundo exterior. Las llaves del sótano estaban allí, en la mesita de noche de mi madre, tal como esperaba que estuvieran. Cruzando rápidamente su habitación, con cuidado de no perturbar nada en mi camino ni las pilas de ropa sucia en el suelo, me dirigí a la mesa. Agarrando la llave, bajé las escaleras, evitando nuevamente perturbar cualquiera de los obstáculos en mi camino. Mi corazón latía en mis oídos y mi mente se aceleraba. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Qué podría haber ahí abajo que significara nunca permitirme entrar? Pasé por nuestra sala del frente y entré a la cocina, deteniéndome frente a la gran puerta blanca que la separaba del sótano. Mientras estaba frente a la puerta del sótano, hubo un último grito de miedo en mi cerebro, diciéndome que no hiciera esto, que se enterarían y estaría en problemas, o peor, golpeado otra vez. Dejé de lado ese pensamiento. Mi determinación de encontrar las respuestas a las preguntas que me atormentaban desde que tengo uso de razón las superó. Necesitaba saber qué había ahí abajo. Obviamente había algo. Si no lo hubiera, ¿por qué mis padres serían tan protectores con ello? Levanté una mano temblorosa e inserté la llave en la cerradura. Hizo un clic satisfactorio cuando giré la llave y se soltó el mecanismo. La emoción comenzó a crecer dentro de mí. Eso es. Después de todos estos años, finalmente descubriría lo que había allí abajo, lo que mis padres habían luchado tanto por ocultarme. Giré la manija y empujé suavemente la puerta. Se abrió lentamente para revelar el oscuro pasadizo hacia un oscuro abismo. Intenté distinguir el final de las escaleras, pero estaba envuelto en la negrura como la tinta. Solo podía distinguir los pocos escalones delante de mí. Todavía temblando, extendí la mano y encendí el interruptor de la luz, listo para cualquier horror espantoso que pudiera estar habitando allí abajo.
Tan pronto como se hizo clic en el interruptor, la oscuridad fue desterrada por una luz tenue que emanaba de más dentro del sótano. Ahora podía distinguir parte de la habitación poco iluminada frente a mí. Para mi alivio y ligera confusión, me encontré con la escalera de madera que conducía al fondo del sótano. No había nada fuera de lo normal. Parecía perfectamente normal. Mis padres habían dicho que las escaleras eran inestables, pero no había nada malo en ellas que yo pudiera ver. Me preguntaba por qué mentirían sobre eso. Y si habían mentido sobre eso, entonces, ¿qué diablos había aquí abajo? Tenía que haber una razón por la que no me permitían bajar aquí. Bajé lentamente esas rechinantes escaleras de madera, probando tentativamente cada una con la punta de mi pie, en caso de que alguno de los escalones estuviera suelto y mi mamá estuviera diciendo la verdad. Cada crujido de las escaleras me hacía rechinar los dientes. Fue estúpido, pero seguí imaginando a mis padres irrumpiendo por la puerta del sótano cuando yo estaba a mitad de camino, con la ira llenando sus rostros. Mi corazón latía con entusiasmo y temor, zumbando en mis oídos. Todo el tiempo estuve muy alerta a cualquier ruido, escuchando cualquier señal de vida, ya sea del sótano o, Dios no lo quiera, de mis padres. Finalmente llegué al fondo del sótano y puse los pies en el frío suelo de cemento. El aire se sentía pesado y viejo allá abajo. El olor a aire húmedo y viciado era abrumador. El tenue resplandor de la vieja bombilla en el centro provocó que sombras espeluznantes se extendieran por la habitación. De repente me di cuenta exactamente de lo vulnerable que era. No había nadie más en la casa excepto yo. Y si había algo aquí abajo, entonces estaba por mi cuenta. Nadie me oiría gritar ni vendría a buscarme hasta que mis padres llegaran a casa. Con cautela miré a mi alrededor, esperando de nuevo que se me revelara algún gran horror o secreto. Algo que hiciera que todo esto valiera la pena y significara que podría volver arriba con mis juegos. Para mi consternación, nada más que cajas viejas y polvorientas saludaron mis ojos, cuyas capas de polvo espeso delataban su edad. Nada parecía fuera de lo común. Simplemente parecía un sótano viejo y desordenado, como se ve en la televisión. Aún así, una sensación persistente me decía que había algo que necesitaba encontrar aquí abajo. Si esto es todo lo que hay aquí, entonces, ¿por qué no me habían permitido bajar aquí durante años? ¿Por qué mi padre se enfureció cuando intenté bajar aquí? Debe haber algo que me esté perdiendo. Estaba decidida a descubrir qué pensaban mis padres que era tan importante que no me permitían venir aquí. Dirigiéndome hacia una pila de cajas viejas y polvorientas, comencé a revisarlas en busca de algo que pudiera responder la pregunta que me estaba carcomiendo. Variaban en edad. Algunos de ellos parecían desmoronarse cuando los tocaba, como si no los hubieran movido en años. Otros parecían bastante nuevos y contenían elementos que habían sido colocados allí recientemente. Reconocí mis tareas escolares del último año, empaquetadas en una caja y mi vieja consola de juegos en otra. Reconocí mis tareas escolares del último año empaquetadas en una caja y mi vieja consola de juegos en otra. Mientras rebuscaba entre las cajas, me atrajo una más antigua que estaba cerca del final de la pila. La palabra recuerdos estaba garabateada en el frente con un grueso rotulador negro. Comencé a investigar y encontré varios elementos que reconocí. Saqué cosas como mi primer par de botas de fútbol, la tarjeta del Día de las Madres que le había hecho a mi mamá en la escuela varios años antes. Muchas cosas que la mayoría de los padres guardarían como recordatorio de sus hijos. Me calentó un poco el corazón pensar que mis padres se habían quedado con todo esto. Pensé que era simplemente basura, pero obviamente significaba mucho para ellos. Mientras continuaba excavando en la caja, mi mano rozó algo que no reconocí. Lo agarré y lo saqué para revelar un viejo álbum de fotos. Al darle la vuelta en mis manos, en la cubierta descolorida se leía Recuerdos del ayer. Mi curiosidad se despertó aún más. No había visto muchas fotos de cuando era más joven. Mis padres me habían dicho que se habían perdido en un incendio en una casa antes de mudarnos aquí. Lo abrí y, para mi sorpresa, contenía varias fotografías de mis padres antes de que yo naciera. La primera foto fue de ellos de hace mucho tiempo. Supongo que fue cuando se conocieron. Parecían mucho más jóvenes. Sus rostros sonrientes llenaban el encuadre. Ambos jóvenes y enamorados sentados en un banco frente a una cafetería. Hubo varias más de antes de que yo naciera. Desde fotografías tomadas en la casa mientras hacían su día, hasta fotografías tomadas en sus exóticas vacaciones. Me llenó de felicidad y curiosidad verlos así. Mis padres casi nunca hablaban de cómo eran antes de que yo naciera, así que fue agradable poder vislumbrar su mundo. Intenté imaginar cuánto habían cambiado desde que yo nací,
y qué tipo de cosas habrían hecho antes. Dejando suavemente el álbum en el suelo, continué mi búsqueda en la caja. Buscando de nuevo, encontré otro álbum de fotos. Era un gran álbum negro con las palabras "Luz de mi vida", escritas en el frente con una fuente dorada cursiva. Curioso, abrí las páginas. Instantáneas de escenas familiares llenaron las páginas, todas ellas relacionadas conmigo. Recuerdos preciados de mi infancia, de mi segunda fiesta de cumpleaños y fotos de cuando estaba en la guardería. Hasta fotos del mes pasado cuando fuimos de vacaciones a Italia. Al mirar estas ventanas al pasado, los recuerdos volvieron a inundarme. Pude recordar mi quinto cumpleaños cuando mis padres contrataron a un mago para mi fiesta. Lo había observado, asombrado por cada truco, con los ojos llenos de asombro infantil. También estaba el primer diente que se me cayó, mi primer día de clases y luego mi último día de clases. Las fotos me llenaron de felicidad recordando los recuerdos y los buenos momentos en que habíamos pasado. Las fotos estaban llenas de caras sonrientes, pero había algo en ese álbum que no me sentaba bien, una inquietud que no pude eliminar del todo. Mi segundo cumpleaños. Las fotos comenzaron en mi segundo cumpleaños. Seguramente debería haber algo de antes de eso en alguna parte, algo de cuando nací. El incendio de la casa que destruyó el resto de las fotos de mis padres ocurrió antes de que yo naciera, así que seguramente debería haber habido algunas de antes de que yo tuviera 2 años. Deben de estar en otro álbum, me dije. Hurgando en la caja no había nada más. Solo creaciones escolares y otros pequeños recuerdos. No más álbumes de fotos. Confundido, seguí moviéndome entre las cajas más cercanas, buscando más que pudieran contener fotos de mis primeros días. Después de mover algunas cajas más, mis ojos finalmente se posaron en una caja decrépita con mi nombre escrito con una letra cuidadosa que no reconocí. Intrigado y algo ansioso, abrí con cuidado las solapas. La maldita cosa prácticamente se estaba desmoronando. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta cuando el contenido apareció a la vista. Esparcidas alrededor de la caja, sin ningún lugar en particular, habían varias fotografías Polaroid mías de cuando era un bebé. El tiempo los había descolorido y estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. Pero sin lugar a dudas, era yo. Nunca antes me habían mostrado fotos de mí de bebé. Estaba fascinado. Mamá y papá realmente no hablaban mucho de cuando yo era un bebé. Incluso cuando les preguntaba al respecto, era casi un espectáculo extraño de contemplar. Pero había algo inquietante en esas imágenes, algo que me ponía la piel de gallina. Mientras los hojeaba, observando los diferentes ángulos y entornos, me di cuenta de qué se trataba. Mis padres no aparecían por ninguna parte en esas fotos. En cambio, parecía que siempre había otras 2 personas en el cuadro. No reconocía a ninguno de los dos, un hombre y una mujer. Ahora que lo pienso, se parecían un poco a mí. Mi mente comenzó a dar vueltas con confusión y miedo, mientras intentaba darle sentido a esas imágenes inexplicables. ¿Quiénes eran esos extraños? ¿Eran niñeras? ¿Y dónde estaban mis padres en todas esas fotografías? La ansiedad y la confusión brotaron dentro de mí cuando decidí revisar el resto de la caja, para ver si había alguna pista que pudiera arrojar algo de luz sobre este misterio. Apartando varios Polaroids, me encontré una carpeta. Era completamente negro y grueso. Lo saqué, quitando el polvo de la cubierta, y descubrí que no había ningún título, nada que identificara su contenido. Al retirar suavemente la tapa, me encontré con una visión aún más desconcertante. El contenido de la carpeta parecían ser varios recortes de periódicos, de varios periódicos diferentes, todos de hace aproximadamente 12 años, cuando yo tenía aproximadamente 1 año y medio. Todos los recortes eran artículos que detallaban un robo a varios estados de distancia que parecían haber salido mal hace años. Las víctimas estaban en casa cuando los ladrones, que esperaban una casa vacía, irrumpieron. El artículo continuó detallando cómo el ladrón ejecutó brutalmente a la víctima masculina, utilizando varios de los cuchillos de cocina de la víctima. La víctima femenina también fue brutalmente asesinada con un disparo de escopeta en la cabeza, pero no antes de que uno de los ladrones le rompiera cada una de sus extremidades en varios lugares diferentes. Su hijo, de 20 meses, fue denunciado como desaparecido después del incidente, sin rastro de dónde lo llevaron. La policía estaba investigando y sospechaba que un hombre y una mujer eran los responsables, según las descripciones de los sospechosos que huían proporcionados por los vecinos. Sin embargo, no tenían pistas actuales.
Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Cada detalle parecía inquietante y siniestro. ¿Por qué mis padres guardaban esos extraños artículos? ¿Qué relevancia podrían tener para las fotografías de bebés? Y entonces vi algo que me provocó un escalofrío y me hizo dar vueltas la cabeza. Casi se me cae la carpeta en ese mismo momento. Al pie del último recorte del periódico había una fotografía del niño desaparecido de 20 meses. Era una foto mía, igual que una de las que encontré en la caja. El pánico y la incredulidad me consumieron cuando las piezas de este horrible rompecabezas comenzaron a encajar. La verdad se desarrolló ante mí como un cuadro grotesco, destrozando mi realidad de un solo golpe. Yo no era su hijo. Habían matado a mis padres. Me secuestraron cuando era un bebé y me criaron como si fuera suyo, ocultando su atroz crimen al mundo. Todos los recuerdos, los momentos divertidos que habíamos tenido y el amor, todo era una farsa, construido sobre una base de mentiras. Fueron asesinos a sangre fría que me robaron a mis verdaderos padres. Todo era una fachada. Los artículos periodísticos, el álbum de fotos y las fotografías que tenía en mis manos revelaron una realidad retorcida que destrozó la vida que había conocido. Por eso no querían que viniera aquí. Esto es lo que no querían que encontrara. No podía comprender cómo las personas que creía que eran mis padres habían cometido actos tan atroces. Toda mi vida había sido una mentira, y sin saberlo, había convivido con mis captores desde que tenía uso de razón. El peso de esta revelación cayó sobre mi alma, y una profunda sensación de pérdida y miedo me invadió. No podía pensar con claridad. El miedo y la rabia me cegaban. Huí del sótano y subí esas crujientes escaleras de madera, anhelando que el santuario de mi habitación me proporcionara al menos algo de consuelo. Luché con los pensamientos aterradores que daban vueltas en mi cerebro. Me escondí en mi habitación, llorando, solo con mis pensamientos durante lo que parecieron horas. Solo con mis pensamientos durante lo que parecieron horas. Los artículos flotaban una y otra vez en mi cabeza. El texto de los titulares nadando en mi visión. Imágenes de mis padres nadando entre la niebla de sus pensamientos. Los recuerdos más preciados ahora adquirieron un tono más siniestro al pensar en cómo mis padres habían podido actuar así conmigo. Dejarme pensar que eran mi mamá y mi papá, y aceptar mi amor por ellos. Todo mientras sabían que me habían robado a mi familia. Mi conciencia fue arrastrada de regreso a mi habitación por un sonido proveniente del exterior, el crujido de los neumáticos de los coches sobre la grava de nuestro camino de entrada. Estaban de regreso. Mis padres habían regresado a casa. El miedo se apoderó de mí mientras escuchaba sus pasos acercándose y la puerta principal abriéndose. Mi santuario se había convertido en una prisión, y tenía demasiado miedo para enfrentarme a los monstruos a los que había llamado familia. No quería verlos. No podía mirarlos a los ojos sabiendo lo que sé. Temblorosamente ordené a mis piernas a que se pusieran de pie, planeando cerrar la puerta de mi habitación. Mientras me levantaba, escuché un ruido que hizo que toda la sangre se me escapara de la cara. El tintineo de llaves en mi bolsillo. Darme cuenta me golpeó como una piedra, y casi comienzo a llorar. Las llaves del sótano. Todavía estaban en mi bolsillo. Estaba en tal estado de pánico cuando salí corriendo que me olvidé de volver a ponerlos en la mesita de noche de mi mamá. ¿Había cerrado siquiera la puerta del sótano? No sé cuánto tiempo más podré quedarme aquí. Ahora sabrán que estuve allí. Verán las cajas que he revisado y sabrán que sé la verdad sobre ellas. Dios sabe lo que me harán una vez que se enteren. Me he atrincherado por ahora en mi habitación, pero no puedo quedarme aquí para siempre. Estoy escribiendo esto porque necesito contarle a alguien lo que me pasó si de repente desaparezco. Oh Dios. Escucho pasos subiendo las escaleras. Y bueno, esa fue la historia de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Coméntame qué te pareció y si tienes alguna otra historia en mente que te gustaría compartir para que la lea aquí. Comparte esta bonita historia con tus amigos si quieres y si no, está bien. Y mi Twitter X está aquí abajo. Y ahora sí, descansa, te muerdo luego. Digo, te veo luego.